Muy buenas tardes, amigos de todo el país y el mundo. A nombre de la Vicepresidencia del Estado Plurinacional de Bolivia, me es grato darles la bienvenida a una nueva conferencia que corresponde al ciclo de conferencias Pensando el Mundo desde la Vida. En esta ocasión contamos con profesionales de gran talla internacional y el vicepresidente del Estado Plurinacional de Bolivia, además del secretario general de la Vicepresidencia del Estado Plurinacional de Bolivia. Se van a compartir ponencias en torno a la temática denominada de la geopolítica de la dominación hacia una geopolítica para la vida. Agradeciendo la atención de todos quienes nos siguen mediante la página oficial de Facebook de la Vicepresidencia del Estado, y sin mayor preámbulo damos inicio invitando al secretario general de la Vicepresidencia del Estado, Rubén Aldo Saavedra Soto, para brindar unas palabras de bienvenida. Muy bien, muchas gracias. Buenas tardes a todas y a todos. La Vicepresidencia del Estado Plurinacional de Bolivia está llevando adelante el ciclo de conferencias Pensando el Mundo desde la Vida. En esta ocasión, con la Conferencia Internacional Virtual de la Geopolítica de la Dominación hacia una Geopolítica para la Vida. Esta conferencia busca establecer un diálogo alternativo para transitar de la geopolítica de la dominación hacia una geopolítica para la vida en base al conocimiento y luchas de nuestros pueblos. Entendiendo a la geopolítica no únicamente como la influencia del espacio geográfico sobre los estados, sobre sus recursos naturales y su política de dominación, sino entendiendo a la geopolítica como un medio de integración, de hermandad y complementariedad, a fin de construir de esta manera, de manera participativa y consensuada, un espacio de integración cultural, social, económica y política entre los pueblos del Abya Yala, en ese horizonte civilizatorio del vivir bien. Para este evento saludamos y damos la bienvenida a nuestros distinguidos panelistas, al profesor Alfredo Jalife Ramé, analista político de nacionalidad mexicana. Bienvenido, profesor. Muy amable. Profesor Atilio Borón, politólogo y sociólogo de nacionalidad argentina. Bienvenido, profesor Borón. También damos una bienvenida especial a nuestro Gilata David Choquehuanca Céspedes, vicepresidente del Estado Plurinacional y presidente de la Asamblea Legislativa Plurinacional. Gracias por participar en esta conferencia. También desde el Estado Plurinacional de Bolivia damos la bienvenida a todas las hermanas y a todos los hermanos que están conectados a través de las redes sociales. De esta manera queremos dar por inaugurada esta conferencia internacional del ciclo Pensando el Mundo desde la Vida. Bienvenidos sean todos. Gracias por su intervención, señor secretario. Ya está junto a nosotros también nuestro vicepresidente, Gilata David Choquehuanca Céspedes, a quien le damos la cordial bienvenida. Lo tenemos en la pantalla en este momento. Todo está listo para este encuentro, entonces, y los invitamos a seguirnos mediante la página oficial de Facebook de la Vicepresidencia. Continuamos entonces, ha llegado el momento de escuchar la primera ponencia a cargo de Atilio Borón, argentino de nacimiento, doctor en Ciencias Políticas por la Universidad de Harvard. Actualmente es director del Centro de Complementación Curricular de la Facultad de Humanidades y Artes de la Universidad Nacional de Avellaneda, profesor consulto de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires e investigador del Instituto de Estudios de América Latina y el Caribe. Recientemente se retiró en calidad de investigador superior del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas. Fue vicerrector de la Universidad de Buenos Aires y secretario ejecutivo del Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales. Profesor Borón, bienvenido. Bien, buenas tardes a todas y todos. Primero que nada, un agradecimiento muy sincero al vicepresidente del Estado Plurinacional, David Choquehuanca, y por supuesto un honor compartir esta mesa con el profesor Alfredo Jalife, que ha hecho grandes contribuciones al estudio de la temática que hoy nos convida.
Yo quería hacer, ¿verdad?, algunos comentarios en torno a ciertos temas que tienen que ver justamente con la oportuna convocatoria a discutir la geopolítica desde la vida y no desde la muerte. Cuando uno mira el escenario internacional, no obstante se da cuenta que las grandes potencias y sobre todo Estados Unidos están embarcados en un nuevo ciclo, una carrera armamentista fenomenal, que no solamente se expresa, ¿verdad?, en la construcción de nuevas y más refinadas y mortales armas que pueden ser utilizadas contra terceros países, no necesariamente rivales, ¿verdad? Porque acá hay un elemento de error que es muy importante y que ha sido subrayado por muchos analistas, la posibilidad de el desencadenamiento de un conflicto nuclear simplemente debido a un error de perspectiva, de percepción de la amenaza. Esto es uno de los temas, ¿verdad? Las amenazas a la vida a partir de una catástrofe nuclear, producto de la proliferación de armamentos nucleares, los avances en este terreno. Y por otra parte, un fenómeno que diría yo es menos controlable, mucho menos controlable todavía, que es el tema del cambio climático. Voy a hacer una referencia a estos dos ejes centrales, ¿verdad?, que hablan de la necesidad de tener un enfoque desde la vida sobre la problemática geopolítica. Es un hecho indiscutido que en los últimos años en Estados Unidos se ha producido un desequilibrio en la relación entre el Pentágono y el Departamento de Estado en un tema crucial que es quién toma las decisiones fundamentales, ¿verdad? Bueno, pues las decisiones fundamentales cada vez más han ido siendo adoptadas por parte del Pentágono y la así llamada comunidad de inteligencia, ¿verdad?, de los Estados Unidos. Una comunidad de inteligencia que, junto con los militares nucleados en el Pentágono, son quienes plantean realmente las opciones reales, sustantivas, del gobierno de Estados Unidos. Y como dijera en algún momento Madeleine Albright, y lo ratificara Hillary Clinton, la función luego del Departamento de Estado es convencer a los aliados y mandar el mensaje claro a los adversarios de que esta opción es la que Estados Unidos ha adoptado. En otras palabras, si antes era el Departamento de Estado el que apelaba a la diplomacia como un mecanismo para resolver las tensiones internacionales, hoy en día se apela a la amenaza a la fuerza. Y la función de la diplomacia ha sido vender, de alguna manera, como dicen en Estados Unidos, to sell the choice, o sea, vender la opción que es una opción militar, ¿verdad? Y esto evidentemente que genera una serie de problemas enormes a la comunidad internacional. En relación a la cuestión militar y la cuestión de la proliferación, es importante tomar en cuenta que, por ejemplo, los últimos acontecimientos importantes en este sentido ha sido la firma de ese acuerdo entre Estados Unidos, el Reino Unido y Australia a los efectos de proveer de 12 submarinos nucleares a Australia, que era un país que prácticamente hasta este momento, ¿verdad?, no tenía ese tipo de armamento. Tenía submarinos, sí, pero pocos, muy pequeños, una dotación muy pequeña, incomparable en relación a Estados Unidos, ¿verdad?, y a otros países, pero que de alguna manera eso significa cerrar un círculo en contra de China. Hay un dato que es lo que tensa las relaciones militares a nivel internacional, que es la creciente beligerancia de los Estados Unidos en el Pacífico Oriental, ¿no es cierto?, y fundamentalmente en la zona cercana o en las inmediaciones del Mar del Sur de la China, región en la cual Estados Unidos tiene por lo menos 4 bases, si no 5, en esa zona, ¿verdad?, fronteriza ya con
con China y que, como dicen las autoridades de Beijing, no hay una sola nave de guerra que esté estacionada enfrente de las costas de Los Ángeles o de San Francisco. Sin embargo, nosotros tenemos acá un desplazamiento, dice el gobierno de la República Popular China, un desplazamiento sin precedentes de tropas y de fuerzas navales de los Estados Unidos en nuestra región, lo cual evidentemente genera una serie de tensiones que pueden llegar a dar lugar, o por voluntad o por error, ¿no es cierto?, el inicio de una conflagración mundial, porque indudablemente el impacto que tendría, ¿no es cierto?, el que se decidiera un ataque en contra de China, una China que se está armando aceleradamente, pero que aún está muy lejos, muy lejos de poder establecer en el terreno marítimo un equilibrio con Estados Unidos. China es una potencia que desde el punto de vista naval no tiene posibilidad alguna de contrarrestar el predominio de los Estados Unidos. Claro que China tiene otros recursos, ¿verdad?, que no son precisamente navales, sino tiene que ver con todo el tema misilístico, tiene que ver con un esfuerzo que se está haciendo en materia de submarinos, pero nada de eso compensa la extraordinaria concentración de poder militar que Estados Unidos ha ido construyendo a lo largo de todo este tiempo, que de todas maneras plantea un problema muy interesante, y es que ese enorme poderío militar no le sirve para ganar guerras, que es una literatura que cada vez crece más en los Estados Unidos, en donde más y más autores norteamericanos se plantean de cuál es el sentido de un presupuesto militar tan gigantesco. El último oscila en torno a los 750.000 millones de dólares, o sea, una cifra realmente gigantesca, superior al Producto Bruto de muchos países de América Latina y ni digamos de otros continentes, una cifra realmente gigantesca, ¿verdad? Y que sin embargo no le sirve para ganar una guerra en contra de uno de los países más atrasados del planeta Tierra, como es Afganistán. Pero, de todas maneras, la existencia de este armamento, el papel permanente del complejo militar industrial, que a lo largo de los 20 años de la guerra en Afganistán adquirió unas ganancias realmente fenomenales, muy por encima de lo que eran las grandes empresas que cotizaban en Wall Street, ¿verdad?, trae un riesgo, y el riesgo es o una política aventurera que pueda tener, digamos, como resultado el desencadenamiento de un enfrentamiento en donde las armas nucleares van a estar ahí y probablemente puedan ser utilizadas, pero un peligro también, que ha sido señalado muchas veces por Noam Chomsky y muchos especialistas, es el problema del error, ¿no es cierto? Error que se acentúa cuando uno mira cómo ha sido la evolución de la tecnología militar y la tecnología misilística en los últimos 20 años. ¿Y qué nos dice esto? Dice que, por ejemplo, la velocidad, los misiles hipersónicos, son misiles que pueden llegar, ¿verdad?, desde Rusia a los Estados Unidos, y cuando digo Rusia es porque es quien dispone de la tecnología más avanzada en materia de misiles hipersónicos. Esto plantea un problema que antaño, ¿verdad?, no se planteaba, y es el tiempo que tiene el Estado Mayor y las fuerzas de control de la seguridad de los Estados Unidos, ¿verdad?, para determinar cuáles son las características del peligro que se aproxima. Si antes disponían de 15 minutos, 20 minutos, en estos momentos se dispone de 3 minutos aproximadamente. ¿Qué significa esto? Que la decisión de la respuesta ante lo que aparece como un ataque masivo en contra de Estados Unidos, pensando, ¿verdad?, justamente en la estrategia de defensa de Estados Unidos, es una decisión que la van a tomar las computadoras, no lo van a tomar humanos. Van a ser estos instrumentos que estamos utilizando ahora los que van a decidir en un lapso de tiempo muy breve, vuelvo a repetir,
3 minutos, 2 minutos y medio, 3 minutos, si lo que se viene son misiles atómicos o no son misiles atómicos, qué clase de misiles, todo eso, ¿verdad? Lo cual incrementa enormemente las chances de error, porque estos sistemas no son infalibles. Si fueran infalibles, no se hubiera producido el derrumbe de Facebook, WhatsApp e Instagram este pasado lunes, ¿verdad? Pueden fallar, y si pueden fallar, pueden tener consecuencias terribles. Dejemos de lado el caso de Estados Unidos y Rusia, que tienen los sistemas más sofisticados. Pero ¿qué me dirían ustedes como peligro, ¿verdad?, para la vida? El hecho de que de repente dos potencias menores desde el punto de vista nuclear, como son India y Pakistán, que están en una situación de tensión grave desde hace mucho tiempo, de repente ahí se produjera por accidente o por irresponsabilidad de algún alto mando militar de alguno de los países, un ataque, ¿verdad? Un ataque que inmediatamente provocaría la respuesta. Y aún tratándose de dos potencias muy menores en el terreno nuclear, las simulaciones que se han hecho sobre el impacto de la descarga de numerosos misiles nucleares entre ambos países provocaría el llamado invierno nuclear, que demoraría varios años en despejarse y que sumiría al conjunto del planeta en una situación extrema, ¿verdad? Porque prácticamente habría problemas gravísimos en la agricultura, la producción de alimentos, la reproducción de la vida animal, de las plantas, todo. O sea que estamos realmente en una situación que requiere grandes decisiones para poner fin a esta locura, ¿no es cierto?, de la carrera armamentística. ¿Estarán esos países, la dirigencia de esos países dispuesta? Lo que estamos viendo, más bien es todo lo contrario, que sobre todo de parte de Estados Unidos, que ha pasado de categorizar a China y a Rusia, sobre todo a China, como competidor a enemigo. Rusia prácticamente fue enemiga desde la época de la Unión Soviética, luego hubo un periodo de relativo relajamiento, pero desde el advenimiento de Putin al gobierno de Rusia, claramente Rusia se consideró el enemigo, pero ahora son dos enemigos, Rusia y China, y por eso, digamos, esto es un peligro tremendo para la humanidad. ¿Cómo controlamos eso? Porque además hay inmensos negocios detrás, inmensos negocios, ¿verdad? Y por eso el papel fundamental del complejo militar industrial, que es el que financia la carrera de la mayoría de los políticos que tienen un cierto nivel de gravitación dentro de Estados Unidos. Hablamos de senadores, hablamos de representantes, por supuesto, algunos gobernadores y fundamentalmente el cargo de la presidencia. Ahora, este entonces un foco de peligros fenomenales y que nosotros tenemos que salir a hacer un planteo fuerte a favor de ese desarme nuclear que constituye una amenaza mortal para la humanidad toda. Además, porque hoy en día la tecnología ha avanzado tanto que ya la idea del primer golpe, como se decía en la terminología militar de los años 80 en Estados Unidos, First Strike, o sea, golpeemos primero la Unión Soviética, un ataque devastador, no hay capacidad de respuesta. Bueno, la novedad tecnológica reciente es que aun cuando se haga eso, sí hay capacidad de respuesta. Este es el tema. Y esta es la razón por la cual todas las bravuconadas de Trump en contra de Kim Jong-un ahí en Corea del Norte finalmente quedaron en palabras huecas, ¿verdad? Porque fueron nada menos que los embajadores de Japón y de Corea del Sur a verlo a Trump en Washington diciéndole, mire, por favor, no avance en esta línea de confrontación, porque evidentemente los misiles norcoreanos no van a llegar a San Francisco, pero llegan a Seúl y llegan a Tokio y reducen a cenizas esas dos grandes ciudades. O sea, nosotros, que somos los grandes aliados de Estados Unidos en el sudeste asiático, vamos a ser los perjudicados por esta locura, por este avance tan fuerte que han hecho en materia de amenaza militar. Ya no hay esa posibilidad de que se pueda hacer el primer ataque sin que este ataque tenga una represalia. Ese es un tema. Y el segundo, para
a sujetarme a los límites del tiempo, plantear el tema del cambio climático, que acá en América Latina, ¿verdad? Y Bolivia ha sido, digamos, uno de los grandes baluartes de esa lucha en la defensa de la madre tierra, de la Pachamama, etc. Hay noticias que son escandalosas. Por ejemplo, las perspectivas de que gran parte de Groenlandia, del hielo de Groenlandia, se vaya derritiendo. Y incluso hay un glaciar, el más enorme que hay en esa isla, el Sakarya, ¿verdad? Empezó desde el año 2012 a fundirse, a licuarse, ¿no es cierto? Si ese proceso continúa y si todo ese gran territorio que es Groenlandia, ¿no es cierto?, llega a descongelarse producto del calentamiento global, bueno, se calcula, algunos científicos de Estados Unidos, que esto produciría un aumento en el nivel del mar, porque todo eso va hacia el Mar del Norte, de 46 centímetros. Una medición que hay que tomar con pinzas, ¿no es cierto? Sin todos cálculos que pueden tener un cierto margen de error, pero que provocaría un efecto catastrófico, por ejemplo, sobre ciudades como Nueva York, sobre Boston, sobre la Florida, las principales ciudades situadas en la zona, sobre todo el hemisferio del Mar del Norte, ¿verdad? Entonces, este es un problema. Ahora, claro, el capitalismo en su búsqueda permanente y criminal de riquezas, ¿verdad? Y la superexplotación de la naturaleza, lo que ha llevado a un proceso de depredación medioambiental que hay que ver si estamos a tiempo de parar. Hay que ver si estamos a tiempo de parar. Hay que hacer todos los esfuerzos posibles. Pero son esfuerzos que requieren una coordinación, ¿no es cierto?, de luchas de carácter internacional y al mismo tiempo que los gobiernos, sobre todo los gobiernos de los países desarrollados, actúen en consecuencia. Fijémonos que el Acuerdo de París finalmente sí se aprueba, etcétera, pero, como se dice en Estados Unidos, no nos obliga legalmente a nada. Y esto es un problema gravísimo, porque en la medida en que Estados Unidos no apoye con fuerza ese tratado y en la medida en que otros países también lo apoyen a medias, incluyendo, digamos, gran parte de los países europeos, por supuesto China, la India, digamos, y estos dos países apelando a las necesidades que tienen del desarrollo de su economía, que necesitan la utilización en gran escala de recursos naturales, bueno, el problema es que podemos llegar a una situación, ¿verdad?, muy, muy crítica, en donde, a diferencia de la carrera armamentista, puede ser muy difícil dar una marcha atrás a ese proceso de agresión medioambiental que puede llegar a tener consecuencias fenomenales, un verdadero holocausto, ¿verdad?, que ya de todas maneras se están viendo algunos indicios previos, incendios de una voracidad como no se conocían antes, cambios climáticos fenomenales, la ciudad de Nueva York azotada por huracanes. Estos huracanes antes llegaban, ¿no es cierto?, en el mejor de los casos hasta la Carolina del Sur o la Carolina del Norte, nunca llegaban más arriba. Ahora comienzan en el Atlántico, sabemos, entran por el Caribe y finalmente golpean y recorren la costa este de los Estados Unidos, devastando partes del estado de New Jersey. Y esto habla de que el cambio climático es realmente un cambio que ha tenido una intensidad realmente extraordinaria. Claro que los intereses económicos que están en juego siguen avanzando, por ejemplo, en la deforestación de la Amazonía. Tenemos la desgracia de un presidente negacionista, no solo del COVID-19, sino negacionista del medio ambiente, como Jair Bolsonaro, que está alentando el ataque brutal a lo que es el pulmón del planeta Tierra. Y ahí estamos prácticamente a la espera de que pueda haber algún cambio en Brasil y un cambio que se podría producir el año que viene, en octubre, confiando que pueda Lula ser presidente, ser electo presidente y que pueda manejarse con los grandes intereses económicos que lucran con la destrucción del medio ambiente. La cordillera de los Andes ha sido devastada, fundamentalmente la producción de oro, aunque no solo de minerales, muchos más, pero el oro ha tenido un efecto devastador sobre la cordillera de los Andes, ¿no es cierto?, envenenando las napas subacuáticas, subterráneas,
que alimentan a los ríos, contaminando los ríos, ¿verdad? Y todo para producir algo como el oro, ¿no es cierto? Que en el 92% de la producción de oro está destinada a los efectos del atesoramiento, para fabricar lingotes para la especulación financiera. Solo el 8% del oro que se extrae de la cordillera de los Andes termina siendo un insumo de un proceso industrial para fabricar los cables de tendidos y transmisión de la energía eléctrica. El resto es para la especulación financiera, una pequeña parte para elaboración de joyas de altísimo valor. Y para eso se destruye la cordillera de los Andes. O se avanza con el fracking, que es una desgracia, ¿verdad? Que se padecen en muchos países. En mi país, acá en la Argentina, tenemos un problema muy grave en el sur con el fracking. El fracking está prohibido en varios estados de los Estados Unidos. Está prohibido en New Jersey, donde apareció la Standard Oil por primera vez, la Standard Oil de New Jersey junto con la de California, las dos primeras locaciones que tenía esa gran empresa de la familia Rockefeller. Prohibieron el fracking, lo prohibieron también en las Dakotas. ¿Por qué? Porque se abrían los grifos del agua y le acercaban un mechero y se prendía fuego eso. En lugar de agua era una mezcla combustible, ¿verdad? Y además que produce microterremotos. Razón por la cual realmente el tema del cambio climático y la preservación de la naturaleza es absolutamente fundamental. La gran pregunta, ¿los gobiernos están dispuestos a hacerlo? Muchos gobiernos. En el mundo de la periferia sí, pero los gobiernos que más gravitan en el mundo hasta ahora no han dado grandes avances en ese sentido. Por eso la lucha, ¿verdad? Que Bolivia ha sido la gran abanderada de todo esto. Merece todo nuestro apoyo para avanzar en la dirección de una geopolítica de la paz y no una geopolítica de la violencia y de la guerra. Bueno, yo termino acá porque el tiempo acordado. Agradezco mucho y me quedo en línea para escuchar las siguientes intervenciones. Muchas gracias. Gracias a usted, profesor Borrón. Saludamos a quienes se unen a nuestra transmisión mediante la página oficial de Facebook y también envío un saludo fraterno al momento de dar la bienvenida a nuestro siguiente expositor que está conectado con nosotros desde muy temprano. Se trata de un analista político mexicano de origen libanés, el profesor de Ciencias Políticas y Sociales en la Universidad Nacional Autónoma de México, UNAM, columnista habitual del diario mexicano La Jornada. Sus análisis versan sobre relaciones internacionales, economía, geopolítica y globalización. Entre sus publicaciones destacan El fin de una era, Turbulencias en la globalización, El híbrido mundo multipolar, China irrumpe en Latinoamérica, Dragón o Panda, Muerte de Pemex, Suicidio de México y las guerras globales del agua, privatización de fracking. Bienvenido, profesor Alfredo Jalife Rahme Barrios. Bienvenido, todo el país lo escucha y el mundo también, que sigue nuestra página oficial del vicepresidente. Bueno, primero que nada, un honor estar con el vicepresidente David. Tengo que leer porque yo soy malo pronunciando el aymara, ¿no? Choquehuanca, Céspedes, que ese es más fácil. Bueno, y además lo felicito porque acaban de salir de un proceso democrático muy importante en contra del litio golpe, tema al que yo me consagré mucho al descubrir todos los hilos que estaban detrás de quienes se querían llevar el litio de Bolivia, que eso a mi juicio fue gran parte de lo que produjo el litio golpe. Bueno, luego, obviamente a los anfitriones, el secretario, y a usted que es además de guapa, muy inteligente conductora, y luego también pues a uno de los grandes pensadores de Latinoamérica, tengo ese privilegio de compartir con él este Zoom, que es Atilio Borón, que él no sé si recuerde, pero nos invitó a su instituto en Buenos Aires. Yo concurrí, fui a presentar mi libro, Los 5 precios del petróleo, y acompañé nada menos que a la doctora Alicia Girón, que él conoce muy bien, quien era en ese momento la directora del Instituto
de Investigaciones Económicas de la UNAM. Bueno, dicho esto, sí les voy a pedir la primera diapositiva. Yo soy más de diapositivas, que voy a codimentar con algunos comentarios ya de inspiración. Les diría que, bueno, yo le puse el título La geopolítica civilizatoria en medio del caos global, post 11 de septiembre, y ahora tenemos una nueva fecha, que es el 6 de enero, porque es la fecha de la toma del Capitolio, que está muy extraña, como también ha quedado muy extraña la situación del 11 de septiembre, pero parece ser ya en el mismo Estados Unidos aceptan que estamos en la época post 11 de septiembre, pero ya iniciamos la era del 6 de enero, donde incluso pues se da una colisión entre, bueno, colisión doméstica entre republicanos y demócratas. Bueno, la siguiente, por favor. Yo, vean, les comentaría que el mundo sí ahorita está en una fase de caos global, porque no hay un orden mundial, y esto es muy peligroso. Y naturalmente, sobre todo las tres grandes potencias que son, no lo digo en orden, Rusia, China y Estados Unidos, pues tienen que sentarse ya a repartirse sus esferas de influencia, situación que no me gusta mucho, pero es la realpolitik, y nos encontramos, diríamos, en una transición, esa es la realidad, una transición que nos va a desembocar o en guerras o en el nuevo orden mundial, que en estos momentos tiene que ser tripolar, aunque Rusia maneja más que hay que colocar a otros países como son la India, hay que quizás los 5 miembros del Consejo de Seguridad y dar mayor pie al mundo multipolar. Bueno, esa es la fase de ahora. Esperemos que el mundo se encamine a la cooperación internacional y no a este momento que hoy lo vamos a ver. Tiene de todo, pero sobre todo de gran confrontación, especialmente en esta zona. La zona Indo-Pacífico, la región de Indo-Pacífico, que ya tenía el proyecto con el mismo presidente Trump del Quad, ahí lo tienen, Quad, que viene de cuadrilátero, son 4 países, que son India, Japón, Australia y Estados Unidos. Y ahora lo que acaba también de comentarnos el profesor Atilio Borón, el AUKUS, ¿no? Que es este pacto de defensa que va más allá de la posesión de submarinos nucleares. En realidad es un pacto de defensa y abiertamente la nueva canciller de Gran Bretaña comenta de que se trata de un Global Britain, es decir, Gran Bretaña va a ser, ya la ve como una potencia global. Recuerden ustedes que se salió del Brexit y ahora pues ya realmente abrió esta parte de su antigua colonia que además era una cárcel, ahí enviaban a sus encarcelados, y luego pues hoy es una de las grandes potencias, forma parte del G20 a nivel mundial, y tiene muchos minerales, sobre todo es el primer productor es el primer exportador de carbón del mundo, etcétera. Bueno, entonces esta sería la zona más riesgosa hoy en día en relación a Taiwán, en relación al Mar del Sur de China, etcétera. La siguiente, por favor. Bueno, ahí está, y ahí se menciona la batalla por las materias primas, primordialmente el litio de Latinoamérica, entre Bolivia, Chile y Argentina, pues tienen el triángulo de litio que conformaría el 60% de los depósitos o de los yacimientos a nivel mundial. Esto es ampliamente conocido, pero sí hay que poner en perspectiva, bueno, en qué está jugando hoy Latinoamérica. La siguiente, por favor. Bueno, según el ranking de Mining Technology, el primer depósito mundial de litio, de los top 10, 5 son del anglosajón Australia, se encuentran en un lugar de la Sierra Alta de Sonora que se llama Vaca de Huachi, a 275 kilómetros al oriente de Hermosillo, capital de Sonora. Ahora precisamente en México estamos en una batalla épica entre los nacionalistas, soberanistas y los globalistas entreguistas para ver si pasa la reforma, yo le llamaría más eléctrica,
que naturalmente forma parte de lo energético, y donde viene precisamente también la gran parte de estatización del litio, que no nacionalización, porque realmente la empresa inglesa con relativa mayoría accionaria china, pues se le dejaría su concesión. La siguiente, por favor. Bueno, vean, yo más allá de la, a mi juicio, caduca dicotomía de izquierda-derecha, que es necesaria, pero ya es insuficiente para entender el siglo XXI, yo he propuesto la dicotomía de, incluso yo la cambiaría hoy, siempre hay que autocorregirse, pondría, en lugar de nacionalismo, pondría soberanismo contra globalismo, que naturalmente pretende, lo han dicho abiertamente el ex primer ministro británico Tony Blair, como el ex primer ministro Gordon Brown, han hablado del nuevo orden global y están a favor del globalismo, donde exista un gobierno mundial. Esto es importante, lo dicen de confesión propia. Entonces, un gobierno mundial que naturalmente acabaría con las soberanías de todos los países, y desde la City, desde Londres, pues ellos manejarían todo lo que conocemos como materias primas, política, etcétera, etcétera. Entonces, pero también tengo que estar consciente que esta dicotomía de nacionalismo o soberanismo contra globalismo va a ser rebasada por la dicotomía del siglo XXI, que será la inteligencia artificial. La siguiente. ¿Y por qué digo que ya la dicotomía izquierda-derecha ya es confusa? Porque primero que nada viene del siglo XVII, con el regicidio de Carlos II. Luego la retoman, pero tuvo mayor impacto la Asamblea Francesa con la Revolución de 1789, y entre los jacobinos y los girondinos. De ahí viene esa dicotomía que sí sirvió en el siglo XVIII, y que luego se expandió a la bipolaridad de Estados Unidos y la ex-URSS. Bueno, y aquí es importante poner el artículo 2 de la Carta de las Naciones Unidas. Es decir, si no hay soberanía de las naciones, no tienen razón de ser las Naciones Unidas. Entonces dice, la organización está basada en el principio de la igualdad soberana de todos sus miembros. Igualdad soberana. Parece ser que se olvidan los países que adoptaron a fuerza el consenso, el decálogo del consenso de Washington, que es la matriz operativa del modelo globalista neoliberal. Pues yo veo que se olvida mucho de ellos, y ya ven, todos precisamente han explotado precisamente esos paraísos fiscales, como ya lo hemos visto, y desgraciada y lamentablemente muchos mandatarios de Latinoamérica han sido puestos en la picota, exmandatarios, bueno, ahí está, incluso hasta literatos, ¿no?, que han salido 2 veces, como son Mario Vargas Llosa, que apareció en Panama Papers y no contento volvió a aparecer en los Pandora Papers o papeles Pandora. Bueno, hago un comentario. El sustento de la ONU y el concepto de Estado-nación es la soberanía. Es más soberano aquel país que tiende a la autarquía. La autarquía significa la siguiente, la autosuficiencia de los países, que es muy difícil tenerla. Todos dependemos de alguna manera de alguien, pero quien tienda más a la autarquía, es decir, a la autosuficiencia, pues será mejor. Por eso China está manejando, está manejando el concepto de China 2025. Bueno, ahí estamos con la nueva dicotomía del siglo XXI, que es la que propongo. En Latinoamérica no hemos entrado desgraciadamente a este debate, que es la inteligencia artificial de China contra Estados Unidos, que les adelanto, ya China está muy por delante de Estados Unidos en ese rubro. De los 4 rubros de la inteligencia artificial que se conocen, o sus 4 niveles, China prácticamente lleva la delantera en relación a Estados Unidos. Ya no se diga la 5G, incluso China ya está en la 6G. En la computación cuántica ahí se van, como diríamos, pero realmente lo que es la inteligencia artificial,
sí China le está ganando la partida a Estados Unidos. La siguiente, y nosotros en Latinoamérica tenemos que estar muy atentos. Vean, esto lo comentó el zar Vladimir Putin, cito, la inteligencia artificial es el futuro. Se lo dijo a unos jóvenes estudiantes en las afueras de Moscú. Es el futuro, no solo de Rusia, sino de toda la humanidad. Ello traerá colosales oportunidades, pero también amenazas que son difíciles de predecir. Cualquiera que lidere la inteligencia artificial, escuchen bien, controlará el mundo. La fuente es Russia Today. La siguiente. Sí, porque también tenemos que ubicar las jerarquías. Vean, hay un libro que hay que leer como todos. Hay libros que tenemos que ser muy dialécticos, ver qué propone y también ser críticos y luego sacar nuestra propia síntesis. Y maneja precisamente las dos superpotencias de la inteligencia artificial, que son China y el famoso GAFAT, que son todas las empresas que hoy sostienen la economía de Estados Unidos de la era digital, que son precisamente, ya lo saben por sus siglas, GAFAT, que son Google, Amazon, Facebook, Apple y Twitter, ¿no? Aunque yo quitaría Twitter y le pondría Microsoft, porque Twitter vale la 10ª parte de Facebook, pero no así Microsoft, que está a la par prácticamente de Amazon, Microsoft, que está alrededor de 2 millones de dólares. Les digo prácticamente sería el doble del Producto Interno Bruto de México, ya no se diga de varios países juntos de Latinoamérica, y precisamente hablan del nuevo orden mundial. Bueno, también hay que pensar, bueno, ¿cuál será el nuevo orden mundial? Porque se va a ensanchar la disparidad. La desigualdad se va a ensanchar todavía más con ahorita lo voy a demostrar. La siguiente, por favor, con esta inteligencia artificial. Bueno, ahí tienen las 4 olas de la inteligencia artificial. La primera ola se consolida en 2012, se basa en algoritmos que son sus motores de búsqueda, son sistemas que aprenden las preferencias conductuales. Uno de los pioneros fue Google. Luego, la segunda ola es la empresarial, ahí es donde Estados Unidos sí supera a China, porque tiene toda la base de datos de las empresas, está basado en los software empresariales de Estados Unidos que manejan la contabilidad, los inventarios, la gestión de relaciones con los consumidores, etc. Ahí tienen ustedes las empresas que están en esa situación, Palantir Technologies, IBM, Watson, etc. La tercera ola es la de la percepción, menos conocida. Digitaliza el mundo físico, aprende a reconocer las facies, es decir, las caras, entiende requerimientos y ve, entrecomillado ve, al mundo ambiental, borra las líneas entre el mundo digital y el físico. Y ahí tienen ustedes a Innovation, Alexa, Amazon. Y la cuarta ola, que esa sí es la más peligrosa y obliga a una bioética de la inteligencia artificial, que esa puede ser la participación de Latinoamérica. Entonces, la cuarta ola se basa en la autonomía, tendrá mayor impacto en vehículos de control autónomo, en drones y en robots inteligentes. Va a llegar un momento, al menos así es la teoría, ahí está, tiene el ejemplo de Tesla, en la que ya no van a necesitar del ser humano, van a ser tan autónomos que ellos mismos se van a controlar y además a tener un aprendizaje infinito. Consideración que, por ejemplo, la parte del lóbulo frontal que maneja esta parte del conocimiento, de los algoritmos, etcétera, pues no tiene una limitación. Obviamente el cerebro humano es totalmente diferente a una computadora, que le falta la parte del sistema límbico conocido en neurofisiología, donde ahí están, pues lo que diríamos los afectos, toda nuestra cuestión de sensibilidad que conocemos, el circuito de las emociones de Pepys, como es técnicamente conocido. Bueno, la siguiente, por favor. Y tienen las 3 economías que se derivan. Es decir, vamos a tener 3 economías. Eso es importante que se entienda. Va a estar la élite del primer espacio, que no va a tener ningún contacto con el segundo espacio. El segundo espacio, que tampoco va a tener contacto con el tercer espacio. Y el tercer espacio es de los
pues diríamos los pepenadores, los que hacen los servicios. Es una subclase que trabaja de noche y duerme de día. Entonces, hay una escritora muy famosa en China que hizo un libro, lamentablemente todavía no está en el español, pero los que leemos la prensa china en general, pues hemos ido teniendo frases de sus escritos, y escribió un libro que se llama Beijing Folding, es decir, el despliegue de Beijing. Y esta Hao Jingfang habla, cito, una ciudad donde las clases económicas se encuentran separadas en mundos diferentes, lo que ya les comenté. Habrán 3 castas que tienen prohibido juntarse entre sí. Y ahí es donde entra precisamente la famosa AGI, Artificial General Intelligence, es decir, la inteligencia artificial general, que son máquinas pensantes con habilidad de desempeñar cualquier tarea intelectual y mucho más. Está basada en la singularidad y superinteligencia artificial. Es la habilidad de entender y manipular el mundo. Ese es el umbral en el que hoy nos encontramos. La siguiente, por favor. Bueno, y aquí entraríamos a una dicotomía también. Bueno, ¿va a servir para mejorar al género humano? Esa sería la utopía. Y la distopía, tienen mucho temor, sobre todo uno de los máximos astrofísicos de todos los tiempos, Stephen Hawking, quien descubrió los agujeros negros, y Elon Musk, que es ampliamente conocido por toda la cuestión de Tesla, los vehículos eléctricos, cómo está comprando litio donde puede, etcétera, etcétera. Y tenemos la utopía, ese es este pensador de la utopía de la inteligencia artificial que se llama Ray Kurzweil, que dice que es la última frontera para expandir la conciencia propia y conquistar la mortalidad. Bueno, ustedes ya decidirán cuál, pero sí les cito Stephen Hawking, que comenta, cito, la inteligencia artificial augura el fin de la raza humana. Y Elon Musk también se adhiere a este equipo distópico que habla, cito, mayor riesgo al que se enfrenta la humanidad. La siguiente, por favor. Y ahí les va un banquero, ¿cómo piensa? El máximo banquero del mundo hoy, que maneja ya 10 millones de dólares. Yo cada vez que lo consulto, pues ya ganó $1 millón de dólares. Es Larry Fink, es un israelí estadounidense que es el que maneja BlackRock, es un banco de manejo de inversiones, así se le conoce técnicamente, y lo cito textualmente. Esto lo dijo en una carta que envió al Foro Económico Mundial de Davos en 2018. Cito, vemos muchos gobiernos fracasando en prepararse para el futuro, en temas que van desde el retiro y la infraestructura a la automatización y el reentrenamiento laboral. Como resultado, la sociedad se voltea mayormente al sector privado. Escuchen bien, que además ha demostrado su gran fracaso. Hoy incluso, vean, hago un paréntesis a esto de privado. Hoy si uno ve todas las medidas que está tomando el presidente Biden en Estados Unidos, pues ya ven que en México critican mucho a nuestro presidente López Obrador de que es socialista y que es Hugo Chávez, y ahí, bueno, son ignorantes, no saben ni qué quiere decir la palabra socialista. Realmente, si uno ve la programática del presidente Biden, es prácticamente socialista. De eso incluso lo fustiga nada menos que el expresidente Donald Trump, es socialista, no lo baja. Bueno, entonces, pero no se están dando cuenta que por ahí está tendiendo el mundo. Incluso en una reciente conferencia que dio en Chatham House en Gran Bretaña, la lideresa de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, dijo que Estados Unidos le conviene más el socialismo, pero que ellos son el baluarte del capitalismo, y ahí es el problema que tienen que tomar medidas para rescatar esta sociedad que ha sido totalmente abandonada. Yo anoche estaba leyendo
un paper, un documento de Estados Unidos, ya tienen 60 millones de pobres. ¿Cómo puede ser que en un país de tantos multimillonarios, todos los de la lista Forbes, todo lo que tiene que ver con Silicon Valley, que es de ensueño, hay que reconocerlo, tengan 60 millones de pobres? Bueno, entonces regreso al tema. Por eso del sector privado, yo creo que se tiene que actualizar. Larry Fink no está entendiendo la dinámica política de su país y menos la geoestrategia mundial, y pide que las empresas respondan a desafíos más amplios de la sociedad, lo cual no estamos viendo. Desgraciadamente en Latinoamérica, los capitalistas, los empresarios capitalistas, lo digo, yo tengo muchos amigos que pertenecen a esta casta, pero pues, hay que ser más amigos de la verdad que de los amigos, y son medievales, practican ya todo, no se han enterado que estamos ya en el siglo XXI, y ni se enteran de lo que está sucediendo en Estados Unidos desde el 6 de enero. La sociedad pide, otra vez, que las empresas, tanto públicas como privadas, sirvan un propósito social. Bueno, eso hay que contabilizar a las empresas qué servicio y propósitos sociales están llevando a cabo. Y cierro la cita. La siguiente, por favor. Y vean, ya me voy a la postura ética, ya me faltan pocas. Postura bioética de Anthony Giddens. Ustedes recordarán que Anthony Giddens pues fue uno de los asesores de Tony Blair, que lo acaban de agarrar en los Pandora Papers, en los papeles de Pandora, y es un globalista a ultranza, confeso, y él era muy cercano a Anthony Giddens. Ahí hicieron ellos una trampa, porque también ya se estaba cayendo el modelo globalista. Entonces se sacaron de la manga un modelo fiscalista, que era la tercera vía, pero era lo mismo, era un truco contable para perpetuar la globalización neoliberal. Entonces él propone una carta magna para la era digital en similitud a la que adoptó Inglaterra, vean cuándo, ya no Gran Bretaña, Inglaterra en su época de reinado, en el siglo XIII, en el 12-15, y esboza intervenciones prácticas de los gobiernos. La IA debe ser desarrollada para el bien común. Bueno, cosa que no hemos visto hayan aplicado los globalistas. Operar con los principios de inteligibilidad y equidad. Respetar los derechos de la privacidad. Ya vimos que tampoco, ¿no? Con este GAFAM famoso, todos los escándalos que últimamente han brotado. Estar basado en cambios de envergadura en la educación y nunca conceder, nunca conceder el poder autónomo para dañar, destruir o engañar a los humanos. Es un doble discurso, hacen lo contrario de lo que preguntan. La siguiente. Bueno, esta el link apareció en La Jornada, en un artículo que hice precisamente desde 2018. ¿Y cuál es la postura bioética de China? Que son las dos posturas hoy que yo diría están colisionando. Feng Xian es profesor de leyes en la Universidad Tsinghua y comenta, cito, IA marcará el fin del capitalismo. Y sigo la cita. Si la IA permanece bajo control de fuerzas del mercado, desembocará en un megarrico oligopolio de datos de multimillonarios que cosecharán la riqueza creada por los robots que desplazan la mano de obra, dejando un masivo desempleo a su alrededor. Cierro la cita. Economía de mercado socialista de China puede proveer una solución si la IA, cito, asigna en forma racional recursos mediante los análisis de macrodatos o el Big Data, y si las robustas asas de retroalimentación, es decir, los feedback loops, pueden suplir las imperfecciones de la mano invisible mientras se comparte en forma equitativa la inmensa riqueza que crea. La siguiente, creo que es la penúltima. El peligro de la IA, que permanezca en manos privadas. Vean ya el choque conceptual entre Giddens de Gran Bretaña y China, que con el Partido Comunista Chino.
que permanezca en manos privadas que sirven intereses de unos cuantos. Bueno, pues es la globalización, como aquí estarían globalizando la inteligencia artificial. Fíjense lo que son las cosas. En el caso del modelo de Anthony Giddens, la misma penetrabilidad de la inteligencia artificial marcará el fin del dominio del mercado cuando solo produce desempleo. No existe una mejor alternativa que la intervención del Estado. Capitalismo laissez-faire, el capitalismo laissez-faire, es decir, dejar hacer laissez-faire, laissez-passer, desembocará en dictadura de oligarcas de la inteligencia artificial que colectan rentas debido a que tienen propiedad intelectual sobre medios de producción. La exclusiva tecnología de punta o el núcleo de plataformas de la inteligencia artificial deben permanecer o pertenecer a un Estado fuerte y estable que garantice la seguridad de la sociedad. Y ahí viene mi cita precisamente en un artículo de La Jornada, y ahí va el final, que es mi propuesta, que son las 3 letras B. No sé si vino, si no apareció, bueno, yo lo sé de memoria, que son la biosfera. Es que ya tenía ahí una diapositiva, pero lo bueno es saber las cosas de memoria, que son las 3 letras B. La biosfera, la biodiversidad de todas las especies vivientes de la creación y la bioética. La bioética, se los comenté al inicio, que es precisamente el puente entre tecnología y la ética. Yo le agregaría y la soberanía, para que podamos convivir en este marco de las Naciones Unidas. En relación a la biodiversidad de todas las especies vivientes de la creación, bueno, pues eso es ya se ha visto que los seres endogámicos tienden a la enfermedad, mientras que los seres exogámicos tienden a mayor resiliencia biológica. Y esto no es más para los seres humanos, es también para todos los seres vivientes de la creación. Y naturalmente, y por eso los felicito por el concepto que tienen de plurinacional en Bolivia, la biodiversidad es el reflejo, o al revés, el pluralismo nacional o el pluralismo en el mundo es el reflejo de la biodiversidad de las especies vivientes de la creación. Y por último, la biosfera. La biosfera es un concepto que lanzó el geoquímico ruso Vladimir Vernadsky, que es un concepto de gran avanzada. La biosfera viene a ser el espacio donde respiramos todos los seres vivientes de la creación. Y es un espacio único en el que vivimos. Ahí podemos meter todo lo del cambio climático. Ahí está, la famosa, ahí está. Biosfera, bioética, biodiversidad, las letras B, las 3 letras B de la geopolítica de la civilización. Entonces, en la biosfera, el concepto es tan fuerte que el exterminio ajeno o de un ser humano equivale al suicidio de uno mismo. Entonces, ahí tienen ustedes una propuesta para una geopolítica de la civilización. Muchas gracias. Gracias a usted, profesor Alfredo Jalife Rahme. Continuamos con la conferencia, estimados amigos que nos siguen a través de las redes oficiales de la Vicepresidencia del Estado Plurinacional de Bolivia. En la siguiente intervención tendremos el placer de compartir las impresiones del Vicepresidente del Estado Plurinacional de Bolivia, el hermano Gilata David Choquehuanca Céspedes, a quien le damos la cordial bienvenida. Muchas gracias. Un saludo respetuoso a nuestros hermanos Alfredo de México y a nuestro hermano Atilio de Argentina. Aunque todos somos de la Via Yala, somos hermanos. Después de escucharlos, hermanos, estoy más convencido de que se tiene que dar una revolución de ideas. De la geopolítica de dominación se ha hablado mucho y se ha dicho todo. Los tiempos del cambio del 10º Pachacuti exigen se valoren los resultados de la geopolítica de dominación y se trabaje las bases del paradigma
de una geopolítica del vivir bien. Si es verdad que la libertad es una energía que nunca muere, que es de todos y que nadie la puede quitar ni regalar a nadie, entonces es verdad que los operadores de la geopolítica de dominación se han aprovechado de las circunstancias, se han valido de engaños y de modos de proceder inhumano para dividir, aislar, someter y dominar nuestra libertad y nuestro orden natural del vivir bien. Pero no han conseguido desconfigurar nuestra verdad interna, nuestro ajayu, nuestra alma individual y alma comunitaria, donde la libertad tiene su semilla. Quiero mencionar algunas de las más vergonzosas conquistas de la geopolítica de dominación que son de conocimiento público. La división y el egoísmo, la división y el engaño como el modo de hacer política para dominar. La depravación de las leyes de la madre natura, la injusticia politizada, la división del mundo y de la humanidad, las desigualdades, la exclusión, la confrontación, el odio y el miedo, la pobreza y la hambruna, y el engaño institucionalizado en todas las áreas de la vida, el envenenamiento de la madre tierra y la modificación genética de las semillas, la desinformación, la censura y la verdad manipulada, la criminalidad, la corrupción, la extorsión, las guerras, mafias, terrorismo y muchas otras. Vivimos tiempos de cambio del 10º Pachacuti, donde las turbinas del viejo sistema de dominación se están apagando lentamente, se están apagando poco a poco y están a punto de provocar una catástrofe global. El 10º Pachacuti nos está revelando la verdad construida por una humanidad engañada durante siglos. Nos está mostrando los bloqueos y las trabas de una mente colonizada. Nos está mostrando quién nos boicotea y quién nos engaña en nuestra realidad interna y externa. Nos está señalando cómo liberarnos y cómo defendernos. El 10º Pachacuti nos está preparando a comprender que las batallas de este tiempo se ganarán en el escenario energético de la conciencia individual y de la conciencia comunitaria. El 10º Pachacuti exigirá de la humanidad que ponga de su parte y configure su conciencia para trascender la dualidad en todos los aspectos de la vida. Nosotros, los herederos de la sabiduría, de la civilización ancestral del Abya Yala, tenemos que reaprender el significado del triple código de vida, llamado también la trialéctica, para trascender la dualidad. Heredamos el tesoro de trialéctica para complementar, equilibrar y armonizar los opuestos que la vida ofrece y así trascender toda división, confrontación y exclusión.
El objetivo de este encuentro es cómo construir una geopolítica para la vida, que para nosotros es construir las bases de la geopolítica para vivir bien. Como primer paso aclaramos que comprendemos el término gea en su concepto de tierra Gaia o Pachamama, libre de la perspectiva antropocéntrica y egoísta. Asumimos que la Gea o Pachamama es un ser vivo, en permanente movimiento y en constante cambio. Somos de la Via Yala, y a Via Yala igual, tierra madura de la eterna juventud en permanente renovación. Como segundo paso, aclaremos que el concepto Gea es similar al concepto Pachamama, comprendido por nuestros ancestros como convergencia de dos fuerzas, de la fuerza cósmica que viene de arriba y de la fuerza telúrica que viene de abajo. Estas dos fuerzas convergentes generan todas las manifestaciones de vida y se autorregulan según la trialéctica de complementariedad, equilibrio y armonía. El concepto Pacha unifica las fuerzas telúricas visibles llamadas Pachamama con las fuerzas cósmicas invisibles llamadas Pachacama. Hoy el término Pacha se ha vuelto multidimensional, pero nuestra lengua aymara conserva la raíz del concepto Pacha, donde la sílaba Pa viene de Paya, que significa dos, y la sílaba Cha viene de Chama, que significa fuerza. Por lo tanto, el término Pacha comprendemos como la convergencia de dos fuerzas, las de arriba y las de abajo, las visibles y las invisibles, que se autorregulan según la trialéctica de complementariedad, equilibrio y armonía. Por eso en nuestra huipala que está aquí, esta bandera a cuadros, en esta nuestra huipala está codificada la palabra Pacha, Pachacuti, retorno al equilibrio, que incorpora a todas las fuerzas. Trabajemos entonces las bases del paradigma de geopolítica del vivir bien. Como primer objetivo, propongo investigar temas puntuales de geopolítica contemporánea y aplicar nuestra trialéctica para trascender la arquitectura dual de los hechos. Trabajemos para conseguir un método capaz de desmontar la economía de la dialéctica griego-hegeliana hecha para dividir, excluir y confrontar. Trabajemos para formar las generaciones entrantes en el manejo de nuestra trialéctica capaz de trascender toda dualidad. Seamos conscientes que el 10º Pachacuti viene para descolonizar nuestra mente. Necesitamos descolonizar el pensamiento y generar una revolución de ideas. Para que la geopolítica del vivir bien sea un medio de integración, de hermandad y de complementariedad, para construir integración política, social, económica y cultural entre los pueblos de la Via Yala, necesitamos poner de nuestra parte y descolonizar nuestra mente. Necesitamos comprender que las batallas de geopolítica contemporánea se ganan en el nivel energético de la conciencia,
Necesitamos desterrar la dialéctica foránea y trascender toda dualidad con nuestra dialéctica capaz de complementar, equilibrar y armonizar. Si aceptamos que geopolítica del vivir bien podría configurarse sobre el principio de dialéctica para trascender toda dualidad, entonces no hace falta pelear para ganar a los enemigos de la geopolítica de dominación. Solo hace falta comprender cómo manejar las fuerzas duales de la Pacha. Hace falta comprender cómo utilizar su dialéctica polarizadora, excluyente y confrontacional para producir divisiones y relaciones de dominio. El proceso de cambio del 10º Pachacuti es tan dual como la Pacha. Después del despertar político del pueblo, se está dando el despertar energético de la conciencia. Sin el despertar de la conciencia, el despertar político no nos llevará a la victoria sobre los enemigos, sobre los codiciosos, sobre los ecocidas, sobre los destructores de la vida, sobre los destructores de la madre tierra. La tarea de las mujeres y de los hombres es poner de su parte, desterrar la dialéctica, apoderarse de la trialéctica y trascender la dualidad. En el tiempo del 10º Pachacuti, las batallas se ganan en el nivel energético. Sun Tzu, en su obra El arte de la guerra, dice al respecto, entre comillas, la mejor guerra es aquella que nunca se ha dado, porque las batallas fueron ganadas en el nivel energético de la conciencia. Indica también que el supremo arte de guerra radica en obtener la victoria sin el derrame de sangre. El 10º Pachacuti, hermanos y hermanas, no dará marcha atrás y nos advierte que las batallas de este tiempo se ganan en el escenario energético de la conciencia. Si ponemos de nuestra parte, el 10º Pachacuti guiará las batallas de geopolítica del vivir bien y nuestro retorno a la cultura de la vida, a la gran matriz de vida. Jayaya, la geopolítica, Jayaya, nuestra madre tierra, Jayaya Pachacuti. Muchas gracias. Gracias, señor vicepresidente, edificantes esas impresiones. Gracias también a nuestros panelistas, la presencia de nuestro secretario, la saludamos como siempre. Y de este modo damos por finalizada la conferencia, no sin antes recordarle a todo el público que nos ha seguido mediante la página oficial del Facebook de la Vicepresidencia, que este ciclo de conferencias denominado Pensando el Mundo desde la Vida continuará abordando temáticas de gran importancia. Permiso. Hacer.